Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIBE te lleva a conocer el quehacer de los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus instituciones. J5 Interactivo, un programa sin desperdicios. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Buenos días, sean todos bienvenidos a J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Gracias por estar como cada jueves en sintonía con nosotros durante una hora de contenido que desarrollamos para todos ustedes. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de nuestras autoridades militares, el señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, y también nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, General de Brigada Piloto Juan Carlos Vicente Pérez, Fuerza Aérea de República Dominicana. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 zona metropolitana, 102.7 para todo el país, también por nuestro portal digital hfa.mil.do. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales @mdefensard y en nuestro YouTube Ministerio de Defensa. Ahí van a ver todas las actividades que realizan las Fuerzas Armadas y también todos los programas que desarrollamos en J5 Interactivo. Quien les habla, Camila López, y hoy estoy acompañada de la encargada de prensa del Ministerio de Defensa, Zeinet Sánchez. Bienvenida, Zeinet. Gracias, Camila, muy buenos días. Qué placer volver a estar con ustedes en este espacio J5 Interactivo, un lugar donde civiles y militares se dan la mano. Hay un tema que es crucial, que muchas veces la gente lo coloca en boga, en los tapetes, se habla mucho, hay expertos que aseguran que son especialistas en ciberseguridad y ciberdefensa, pero no necesariamente conocen muchas veces todo el proceso institucional que nos ha tocado vivir en la República Dominicana, primero para crear una estrategia nacional de desarrollo donde este componente forma parte de lo que podemos ver hoy en día y el esfuerzo mancomunado de muchos profesionales que también desde la inteligencia artificial han hecho de este nicho un campo del conocimiento muy amplio, a veces hasta desconocido. Creo que a veces la tecnología va a millas luz de las propias capacidades humanas y es importante entender esto como un gran reto. Vamos a presentar esta mañana a nuestra invitada especial, Camila. Así es, Zeinet, pero antes vamos a poner, como siempre, este programa en manos de Dios, leyendo la palabra de Dios en Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Escuchar es importante. Se pudieran evitar muchos desacuerdos y muchos dolores a las personas que les importarán los demás lo suficiente como para elegir escuchar atentamente. Hermosa palabra del día de hoy, así que ya saben, es importante escuchar. Vamos a una pausa y al retornar, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, así que atento para que estén pendientes de todas las novedades que nos tienen en este tema, y también vamos a desarrollarla con un invitado que maneja al dedillo todas las informaciones, así que ya regresamos. Antes de la pausa estábamos comentando que muchas veces pululan en los medios de comunicación expertos de ciberseguridad, ciberdefensa, inteligencia artificial, y es como le llaman, el quinto dominio en el caso de la defensa y la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones prácticas y cómo esto además ha incidido en la forma en la que actualmente nos comunicamos y que va a determinar también el futuro de cómo se comunican no solamente las personas, sino también las instituciones. En la mañana de hoy tenemos el privilegio de contar con el coordinador de la agenda digital del Ministerio de la Presidencia, doctor Reyson Lizardo. Hoy queremos abordar el tema inteligencia artificial y sus aplicaciones, pero quiero además comentarles que tuvimos el privilegio de recibirla recientemente en nuestra Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de este Ministerio de Defensa, de nuestra Universidad Nacional para la Defensa, porque él fue facilitador de periodistas civiles y militares en un área tan importante como es la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la comunicación. Muy bienvenido, doctor. Qué placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias. Un gusto para mí. Y quisiéramos orientar su participación en este espacio, primero en
en reconocer que el gobierno dominicano ha dado grandes pasos a nivel institucional para poder conformar su agenda digital. Y explíquenos quizás de manera muy resumida cómo ha sido este proceso y qué tenemos en la actualidad. Bueno, realmente República Dominicana, como comentábamos antes de iniciar esta conversación, República Dominicana tiene cerca de 20 años tratando de implementar estrategias de transformación digital. De hecho, en el pasado hubo un par de agendas digitales de corto plazo. Hubo una I dominicana de 3 años, 2007-2010, el programa República Digital 2016-2020. Pero en el año 2021 nosotros quisimos implementar algo totalmente diferente, dado que las previas implementaciones, las previas estrategias, tuvieron muchas falencias. Y la principal de ellas era que no estaban conectadas necesariamente con la realidad, porque se construyeron sin tomar en cuenta las necesidades de los distintos actores de la vida nacional. Entonces es así que se desarrolla a nivel nacional una jornada de construcción de la agenda digital que tocó las puertas de universidades, de empresarios, es decir, el sector privado, asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, además de las distintas entidades de gobierno, y construimos una agenda digital con 7 componentes en el que tienes el de conectividad, el de gobernanza y marco normativo, el de gobierno digital, economía digital, ciberseguridad, innovación tecnológica, educación y capacidades digitales. Y bueno, se construyó de una manera en la que no solamente se definieron los componentes, los objetivos, sino que también se establecieron metas de corto, mediano y largo plazo, porque es una agenda hasta el 2030, lo que la diferencia totalmente de las demás estrategias, porque es de largo aliento, es para ser ejecutada por varios periodos gubernamentales, y se establecieron estas metas, además de indicadores de seguimiento, y se priorizaron los proyectos en función de las necesidades de las distintas organizaciones. Algo importante de la Agenda Digital 2030, que es la que actualmente estamos implementando, es que fue tomado en cuenta no solamente la voz de los que viven en las grandes urbes, sino que nos fuimos a todas las regiones del país, donde las organizaciones, por ejemplo, de mujeres de Higüey, de la provincia de la Altagracia, tuvieron su voz, donde las asociaciones de empresas turísticas de Barahona tuvieron su voz y pudieron decir en San Juan de la Maguana prácticamente todas las fuerzas vivas de la provincia y de la región sur participaron en su construcción, igual en la zona norte, igual Puerto Plata, por ejemplo, línea noroeste, etcétera. Y pudimos de esa manera construir nuestra agenda digital. Justamente por eso, al año siguiente, en abril del 2022, recibimos el premio, el primer lugar en los premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y Conocimiento del 2022, allá en Ginebra. Justamente el premio lo obtuvo República Dominicana por la manera en que construyó su agenda digital. Me gusta mucho esto porque toman en cuenta la opinión y sobre todo las necesidades. Muchas veces queremos ir más arriba de las condiciones en las que se encuentra realmente una población. Y en ese sentido me gustaría que usted nos comentara cuáles son los niveles de conectividad que hay actualmente o las necesidades, porque sabemos que hay muchas escuelas públicas y muchas instituciones que a lo mejor quisieran tener como mayor acceso a este tipo de herramientas y no necesariamente hay las infraestructuras para eso. Sí, correcto. Bueno, los indicadores nacionales en materia de penetración del Internet, de uso de las computadoras, ahí está reflejado en las distintas en hogar que elabora la Oficina Nacional de Estadísticas y los distintos índices internacionales que miden este tipo de cosas. República Dominicana ha dado un salto importante en cuanto a tenencia de computadoras en el hogar, porque ya nosotros estamos rondando el 54%. Obviamente eso ha impactado mucho en eso, la dotación de dispositivos electrónicos en las escuelas públicas. Eso ha hecho que hayamos subido de manera notable. Piensen, por ejemplo, que hace 6 años estábamos rondando por un 32% más o menos de tenencia de computadoras por hogar. Entonces eso ha casi, digamos, incrementado más de un 60% en menos de 10 años, justamente por ese programa de dotación de equipos en las escuelas. Pero, por ejemplo, de manera sostenida el país ha incrementado el uso del Internet, usuarios de Internet en República Dominicana. Ya estamos en un 75%, estamos entre el 4º y el 5º lugar en toda América Latina en cuanto a uso del Internet en República Dominicana. Eso es muy notable. El desafío actual es ya trabajar en la calidad de ese acceso al Internet.
es decir, que las personas puedan acceder con un ancho de banda apropiado para poder utilizar de manera productiva la conectividad para educarse, para tener un negocio, etcétera. De hecho, eso es lo que está midiendo la OIT últimamente, el tema de la conectividad significativa. Ya incluso el indicador cambió y es algo en lo que estamos trabajando en República Dominicana y se está midiendo y dándole seguimiento desde la agenda digital. Muy bien, Camila. Bueno, ya entrando en materia en nuestro tema del día de hoy, para los oyentes que nos escuchan y tal vez desconocen el concepto de inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, se entiende por inteligencia artificial a la capacidad de las máquinas de poder imitar el comportamiento humano inteligente. Entiéndase, la capacidad de razonar, de poder aprender, de poder resolver problemas y de poder también tomar decisiones. De hecho, esa es la definición de inteligencia artificial. Y justamente la irrupción de la inteligencia artificial es uno de los detonantes, de los iniciadores de lo que le llamamos la cuarta revolución industrial. Bien. Y aquí en el caso de la República Dominicana, hasta donde usted como experto en el área, quizás se está aplicando de una manera óptima, o sea, ¿qué campos laborales está sustituyendo o está aprovechando al máximo desde su punto de vista la inteligencia artificial? Sí, mira, realmente la inteligencia artificial, digamos que en nuestro país apenas está empezando a tener impacto. Bien, y no lo tiene igual en todos los segmentos. Por ejemplo, a nivel de administración pública, apenas estamos empezando. Ahí vimos, por ejemplo, el anuncio de la Dirección General de Aduanas de que está empezando a implementar herramientas de inteligencia artificial para ejercer su misión, por ejemplo. Pero eso es apenas el inicio. Sí se está usando masivamente, obviamente, en las herramientas que son de uso público, que están disponibles y de las que vamos a hablar un poquito más adelante, que normalmente son de plataformas globales que funcionan en el resto del mundo. Y se está usando mucho en el mercadeo y muchísimo en la comunicación, como veremos más en detalle más adelante, pero todavía falta mucho por hacer en esa materia en República Dominicana, empezando por la regulación, que es uno de los temas también de lo que vamos a hablar más adelante, es necesario. Lo que sí ya el país cuenta es con una estrategia nacional de inteligencia artificial, recientemente, hace pocos meses, que fue aprobada como parte, como un desprendimiento de lo que es la Agenda Digital 2030. ¿En qué mes fue aprobada? En diciembre. En diciembre. Ok. ¿Y qué implicaciones o cuál es el concepto de esta gran estrategia nacional? ¿Qué se pretende hacer con esto? ¿Regular? ¿Potenciar? Tiene varios componentes. Uno tiene que ver con la parte del ecosistema, con la parte de la regulación, obviamente. Tiene que ser regulado, tiene que ser de alguna manera controlado y tiene que haber una política de desarrollo de inteligencia artificial. Eso por un lado, pero por otro lado está el del desarrollo de capacidades, necesariamente. Tenemos que desarrollar capacidades. Capacidades en las personas para explotar la inteligencia artificial, pero también capacidades institucionales, en los procesos, para recopilar y recolectar información. No hay manera de que la inteligencia artificial sea efectiva sin datos. Entonces tenemos que desarrollar las capacidades de las instituciones de recopilar datos de manera estandarizada, de manera procesable, para que pueda ser aprovechada por la inteligencia artificial. Eso muy resumido, esos son los tres grandes componentes que tiene nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Que entiendo yo que esta capacitación debe de iniciar por los funcionarios de la administración pública, porque sabemos que muchos años ha tomado al gobierno dominicano fortalecer la planificación estratégica institucional y de ahí pues se desprenden los objetivos de cada uno. Y entiendo yo que precisamente muchas veces la debilidad está en la falta de datos. Claro. No todo se reporta, no toda la estadística está disponible. No todo se registra en tiempo y forma. Entonces eso es algo que tenemos que resolver. Y la capacitación, claro, tiene que darse muy especialmente en el sector público. Pero esto es transversal. Prácticamente no hay ninguna disciplina humana que no esté impactada por la inteligencia artificial. Por lo tanto, realmente en la formación de médicos, en la formación de contadores, en la formación de economistas, en la formación en todos los órdenes, tiene que haber un componente de competencias digitales y de inteligencia artificial porque están siendo impactados. Entonces el profesional que sale al mercado tiene que saber cómo aprovechar esas herramientas porque justamente el no aprovecharlas
y en el caso de comunicación es brutal el no hacerlo, afecta la competitividad del profesional hoy día en el mercado. Por lo tanto, es indispensable que los nuevos profesionales ya salgan de las universidades con conocimiento de lo que es la inteligencia artificial y cómo le impacta o le afecta en su profesión. Bueno, me voy al caso de mis hijos, que son adolescentes, y pues si antes nosotros nos tomaba muchísimo tiempo montar una diapositiva en PowerPoint y poder presentarle, incluso hoy en día como profesionales lo vemos en los docentes, y tú vas a un niño de, 8 añitos y te monta la diapositiva en un momentito con la inteligencia artificial, el concepto, las gráficas, así lo presentan los software que hay hoy en día. Hay muchísimas facilidades. Pero yo quisiera saber en ese sentido, ¿qué herramientas quizás pueda permitir a los adultos ponerse a tono con estos nuevos avances? Y si realmente no va a llegar un momento en el que si por más herramientas que tú puedas tener, lo importante es tener claro los conceptos. Bueno, muy bien. Muy importante esa pregunta. Como teníamos una lista de preguntas más o menos planteadas, tenía algunos temas que iba a tocar según esas preguntas, pero las voy a ir adelantando en función de lo que planteas. Mira, efectivamente, a nivel docente, a nivel académico, la inteligencia artificial tiene un impacto enorme. De hecho, es un game changer. Cambia las reglas de juego en el aula, tanto para el estudiante como para el profesor. Obviamente el estudiante puede ver en la inteligencia artificial como una herramienta para hacer más rápido y más fácil las tareas. Sin embargo, es una espada de doble filo, porque ante los sesgos algorítmicos y la natural falta de contexto que la inteligencia artificial puede tener a la hora de tú hacer un prompteo, a la hora de tú darle una orden para que genere alguna información, genere alguna redacción o genere alguna imagen o video, bueno, pues esa falta de contexto puede dar como resultado un output, un resultado, un texto sesgado, incompleto, mal enfocado, y a pesar de aparentemente en forma esa tarea estar completa y bien hecha, resulta que cuando el profesor la analiza y la evalúa, no enfoca a lo que se le pidió. Entonces, justamente por ese desafío que debe tener tanto estudiantes como profesores a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Y es que justamente la inteligencia artificial tiene 4 grandes desafíos que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con lo de privacidad y seguridad, que de hecho esa era una de las preguntas que estaban pautadas. Privacidad y seguridad, por un lado. Y a eso se puede solamente enfrentar, ¿cómo? Con la regulación. Nos falta regulación en República Dominicana. Todavía no tenemos una ley de desarrollo digital. Eso es parte de lo que plantea la Agenda Digital 2030, que regule, estandarice, controle la implementación de las tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, todas las tecnologías emergentes y tecnologías digitales. Bueno, pues eso se controla por ese lado. Pero por otro lado, también otro de los desafíos de la inteligencia artificial hoy día tiene que ver con el sesgo algorítmico. Y es que la inteligencia artificial funciona en base a una programación, un algoritmo que le dice cómo pensar, qué pensar y a qué conclusiones llegar según los insumos o premisas que tenga. Bueno, pues tienen que haber personas que estén supervigilando y supervisando esos algoritmos para evitar sesgos algorítmicos. ¿Qué es un sesgo algorítmico? Bueno, es que por una falla en el algoritmo que utilice la inteligencia artificial se vulneren derechos de las personas, o se privilegien un género sobre otro, o se privilegie una etnia sobre otra, o se privilegie un rango etario sobre otro, o se privilegie, por ejemplo, una persona con una profesión religiosa de otra. Es decir, realmente hay que tener mucho cuidado. Por eso la Unión Europea recientemente, hace pocos meses, aprobó el primer reglamento que existe en el mundo de inteligencia artificial, que obviamente va a ser un buen referente para las demás naciones cuando aprueben su propia reglamentación interna en materia de inteligencia artificial, donde plantea cuáles son las implementaciones de inteligencia artificial deseables, las que deben ser controlables, las que deben ser limitadas y las que deben ser totalmente prohibidas. Es realmente un gran referente. Y bueno, en República Dominicana tenemos que hacer lo propio. Y ese es uno de los desafíos, el sesgo algorítmico, para que la inteligencia artificial no produzca exclusión.
Otro de los desafíos que la inteligencia artificial representa es el tema de la falta de contextualización. Y es normal. Obviamente, tú concluyes cosas como persona en función no solamente de lo que tú sabes, conoces o aprendiste académicamente, sino también en función de la experiencia. Por eso es que dicen que cada persona es un mundo, ¿verdad? Cada persona tiene sus propias experiencias, sus propios conocimientos. Esa falta de contexto es algo de la que adolece la inteligencia artificial, y por eso es que es tan importante todo aquel que interactúe. Y tú que preguntabas por el tema académico, tanto como estudiante como profesor, cuando tú le pidas algo a la inteligencia artificial, no te quedes con el primer resultado. Tienes que hacer iteraciones, tienes que darle contexto. Tú le pides, por ejemplo, a la inteligencia artificial, elabórame un párrafo, una nota de prensa de 1000 caracteres sobre el tema de la conectividad en República Dominicana, sobre el tema de la conectividad, por ejemplo. Pero entonces, bueno, te va a dar un resultado que muchas personas van a coger ese primer resultado y tal vez lo publican así. Pero no, le falta contexto. Hay que decirle en República Dominicana. En el periodo tal. Hay que decirle en tal periodo. Hay que decirle conectividad rural versus conectividad urbana. Hay que decirle una serie de elementos que de entrada no lo va a saber, y solamente el humano, a través de las iteraciones y un buen prompting, el prompting, es decir, la manera en que tú le pides a la inteligencia artificial que produzca un resultado, entonces ese sesgo por falta de contextualización que puede quedar resuelto. El otro desafío, necesariamente, hay que mencionarlo, y el que preocupa a mucha gente, es la pérdida de empleos. Y es que, como toda revolución industrial, tanto la primera, la segunda, la tercera y ahora la cuarta, puede producir pérdidas de empleo. Pero ¿cómo eso se combate? Sencillo. Toda revolución industrial ciertamente desplaza empleos, pero genera muchos más que los que desplaza. Es justamente montarse en esa ola. Es justamente en el caso de los profesionales de comunicación que aprendan a utilizar la inteligencia artificial para potenciar su trabajo. Obviamente el que no adopte eso, el que no sepa utilizarla, se va descalificando, pierde competitividad y podría perder su empleo. O sea, porque por mucho que sepa y por mucha experiencia que tenga, claro, puede tener una competencia fuerte con quien sí sepa manejar la herramienta. Porque es más eficiente. Aunque en esencia no tenga la misma experiencia. Exactamente, porque es mucho más eficiente. Tú, la inteligencia artificial, puedes obtener de ella resultados a una velocidad en la que un humano no puede. No puede. No es lo mismo tú coger un texto que te produzca después de varias iteraciones la inteligencia artificial en función del prompting que le diste, y que tú lo retoques, que tú le des tu estilo, que tú le des forma a tú desde cero redactar algo. Es decir, no es lo mismo. Lo que hay que saber aprovecharlo. Señores, recordemos que a principios del siglo XX, las asociaciones de cocheros y dueños de caballos hicieron protestas cuando empezaron a llenarse las calles de las grandes ciudades de automóviles. Y publicaban en la prensa los efectos nocivos del automóvil. Y ustedes saben, esa bestia mecánica andando a 20 y 30 kilómetros por hora, los accidentes que van a producir a principios del siglo XX. Obviamente, esa revolución industrial, que en ese caso era la segunda revolución industrial, se los llevó de encuentro, porque el desarrollo no se detiene. Lo que había era que realmente ver qué es lo que viene, cuál es la tendencia a los vehículos. Montarse en la ola. Vamos a aprender mecánica de vehículos, vamos a aprender a darle mantenimiento a esos vehículos, vamos a aprender otros oficios, que es lo mismo que plantea la cuarta revolución industrial. En el caso de la inteligencia artificial, cada profesión tiene que saber cómo aprovechar la inteligencia artificial en su disciplina. Por ejemplo, en inteligencia artificial, en materia de comunicación, tú tienes 6 aplicaciones posibles. Una tiene que ver con la de reconocimiento de voz. En materia de comunicación, las aplicaciones de la inteligencia artificial son N, ¿verdad? Impacta todo. Pero en materia de comunicación son 6. El reconocimiento de voz, donde tú tienes, por ejemplo, aplicaciones como Midjig, tienes también Otter, tienes Fireflies, que te toman las minutas. Reconocen la voz de todos los que están hablando y levantan una minuta diciendo, esto lo dijo fulano, esto lo dijo el otro, y te levanta una minuta de manera automática. Como una secretaria. Como una secretaria. Y eso no es ciencia ficción, ya eso existe. Eso lo venden, es un servicio que tú pagas por él y funciona. Bien.
También tenemos aplicaciones relacionadas con el tema de chatbots y asistentes virtuales, muy conocidos, que Alexa, que Google Assistant, que también Siri de Apple. Bueno, esa es otra aplicación para fines comunicacionales. Pero también tú tienes el tema de redacción automática, el famoso ChatGPT, Neuroflash, Jasper, que te pueden redactar desde notas de prensa y pocos párrafos hasta tesis en función de un prompting, en función de unas iteraciones y de un contexto que tú le vas dando a la inteligencia artificial hasta tú producir el contenido que quieres, que no se limita solamente a texto, sino que también, como ustedes saben, con DALL-E puedes producir imágenes y ahora con el recientemente lanzado Sora, no sé si lo han visto, es algo impresionante lo que tú puedes producir a nivel de video simplemente dándole un guión. Tú le dices lo que tú quieres, el tiempo que dura el video y te prepara un video original, realista, en función del guión que le diste. Y ya eso funciona y existe. También hay aplicaciones en materia de comunicación de inteligencia artificial relacionadas con análisis de sentimientos, muy utilizado, por ejemplo, en mercadeo. Cada día más las empresas están utilizando estas herramientas para medir en las redes sociales el sentimiento del público con relación a una campaña promocional, una campaña publicitaria, un hashtag. A nivel de política se utiliza mucho también para saber cómo el sentimiento alrededor de un candidato, alrededor de un partido, esto o aquello. Todo en base a inteligencia artificial, porque una persona no puede millones de tweets de todas partes del mundo analizarlo. Eso lo hace la inteligencia artificial, claro. Y ya tú tienes muchas aplicaciones que hacen eso. Social Searcher, tienes varias que hacen eso, IBM Watson, etcétera, que hacen ese trabajo y se utiliza, es muy popular a nivel comunicacional. Pero también tú tienes la aplicación de la inteligencia artificial en comunicación, por ejemplo, lo que tiene que ver con la traducción automática. La traducción automática es cada vez más popular y tú tienes el Google Translator, tienes el Text Cortex, por ejemplo, que te puede en tiempo real, tú das una videoconferencia y tú puedes en tiempo real traducirla en N idiomas. Lo selecciona el oyente que quiere oírlo en su idioma y cada vez en un lenguaje más natural, de una manera más natural. Es decir, eso es una realidad. Y la sexta aplicación de la inteligencia artificial en materia de comunicación es con lo que tiene que ver con la personalización de contenido, señores. Es decir, estamos en una época en la que tú puedes masificar la comunicación y al mismo tiempo personalizarla. El contenido de una campaña que tú recibes y que yo recibo es diferente en función de mi perfil y mis gustos y mi historial de búsquedas en los navegadores. Una segmentación, digamos, según el público. De manera automática. Eso es impresionante y eso es una realidad. Uno de los mejores ejemplos es Google Ads, por ejemplo, que hacen ese trabajo. Entonces, es ese tipo de uso de la inteligencia artificial en materia comunicativa, en materia de comunicación, tiene que ser de dominio absoluto de los profesionales de comunicación hoy día para no quedarse atrás. Es decir, ese es el punto que quiero indicar con relación a este tema. Buenísimo, señores. Estamos conversando esta mañana con el coordinador de la Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia de República Dominicana, doctor Rayson Lizardo, y estamos haciendo una revisión y deleitándonos con todos sus conocimientos acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy en día. Vamos a ir a una breve pausa y en breve retornamos con más contenido. Estamos de regreso en J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial y sus aportaciones en la comunicación. Y tenemos como invitado al coordinador de la Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, el doctor Rayson Lizardo, quien también, como decía Zeinet al principio, fue facilitador en el primer diplomado en Comunicación Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. Yo tuve el privilegio de participar y durante su clase vi a todos mis compañeros muy interesados por ese tema. ¿Qué cosas se pueden hacer para seguir implementando prácticas que le lleguen todas esas herramientas a todos los estudiantes? Porque realmente hay un interés. Lo que hace falta como que se implementen, ya sea en las escuelas, en las universidades, como ese formato de que ellos conozcan estas herramientas. Sí, como plantea nuestra Agenda Digital 2030, necesitamos que en los distintos niveles educativos
se doten a los estudiantes de las competencias digitales que requiere la sociedad digital de hoy. Tanto en las escuelas, los niños desde pequeños, enseñarles robótica, enseñarles el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en las universidades hay que enseñarle a los profesionales de los distintos órdenes. Como hemos visto, la inteligencia artificial, por ejemplo, impacta no solamente a los comunicadores, impacta a todas las disciplinas. Entonces, justamente enseñarle a los profesionales, los que estudian educación, los que estudian derecho, los que estudian publicidad, los que estudian todas las carreras, cómo aprovechar las herramientas digitales y en especial la inteligencia artificial en su carrera para ser más productivos, para ser más competitivos. Eso es algo que es necesario hacer. Nuestra agenda digital así lo plantea y de hecho hay varios proyectos en curso que se están implementando con el Ministerio de Educación, MINER, para aprovechamiento de los dispositivos digitales que se le están entregando a los estudiantes en las escuelas, pero también con el Ministerio de Educación Superior para impactar lo propio en las universidades, en las distintas carreras universitarias. Sí, se están haciendo cosas en esa dirección, pero como habíamos comentado tras bastidores, hay que hacer más y hay que hacerlo más rápido, porque el desarrollo digital, el mundo va a una velocidad muy superior a la que estamos nosotros como país reaccionando. Y es importante, por lo tanto, contar eventualmente con una ley de desarrollo digital que establezca un marco jurídico institucional para guiar el proceso de implementación de todas las políticas públicas relacionadas con desarrollo digital, para regular, para controlar, para fomentar, para impulsar en los distintos segmentos y sectores nacionales. Precisamente por esa velocidad voraz en la que se mueve la tecnología con relación a las capacidades humanas, me gustaría saber su opinión y los principales retos éticos que plantea el uso de la inteligencia artificial, sobre todo con la manipulación de la opinión pública. Sí, excelente pregunta, porque realmente es algo real. De hecho, estamos hablando de que estamos viviendo la era de la posverdad. Una era en la que es muy común la distorsión de la información para influir y modificar la opinión pública. Esa es la posverdad. Y lamentablemente es una realidad. La inteligencia artificial es una de las herramientas utilizadas en la era de la posverdad para desinformar o malinformar. Entonces, que no es lo mismo. Entonces, justamente hay que tomar en cuenta eso. Por eso hablaba de la regulación. Hay regulaciones internacionales que regulan las plataformas globales, pero tenemos que aprobar normas a nivel local también para proteger a los ciudadanos dominicanos de ese fenómeno. Entonces, es algo en el que tenemos nosotros que estar muy pendientes. El deepfake es una realidad, es decir, es posible producir y cada vez con mayor perfección imágenes de personas diciendo y haciendo cosas que no dijeron ni hicieron. Y también audios con voces de las personas diciendo cosas que nunca dijeron. Eso es el deepfake y se utiliza la inteligencia artificial para ello. Pero hay una buena noticia y es que también la inteligencia artificial nos dota de herramientas para detectar los deepfakes, los fake news y todo eso. Y existen. Y es importante, sobre todo en los profesionales de comunicación, que sepan que esas herramientas existen y sepan usarlas. Por ejemplo, el Google Fact Checker. Es una herramienta de Google para tú determinar si es válida o no una información que aparece en el Internet. Y te lo valida. Es una herramienta que tienen ellos para eso. Tienes organizaciones como factcheck.org, que eso es lo que hacen. Es decir, verificar y validar, determinar la fehaciencia de una noticia, por ejemplo. Pero tienes también herramientas muy famosas como el TinEye. TinEye es una aplicación en la que tú una foto se le entregas y le dices, por favor, chequéame el origen de esta foto. Ustedes saben que es muy común, sobre todo en los fake news, que un titular esté acompañado de una foto que no tiene nada que ver. Que no corresponde. Y el TinEye te dice, bueno, esta foto se tomó en este contexto, en tal fecha, por tal persona. Y ahí tú te das cuenta, no, pero espérate, esto no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Entonces, esas herramientas existen, están ahí. Ya el propio Twitter tiene herramientas propias, incorporadas de fact-checking, como lo tiene Facebook y otras redes sociales. Y bueno, esas herramientas hay que conocerlas, sobre todo los profesionales de la comunicación, para que sepan utilizarlas y puedan combatir lo que es los fake news, la posverdad y todo eso. Amelia.
En ese sentido, ¿qué tendencias emergentes en el campo de la inteligencia artificial podrían transformar aún más la comunicación? Bueno, ya hemos mencionado varias. Va a seguir profundizándose y ampliándose el tema de la redacción automática y todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Eso va a seguir potenciándose. Hemos hablado de algunas herramientas, hemos hablado de que incluso actualmente muchos de esos resultados, tú puedes chequear si fueron creados por una máquina o no. Ya de hecho hay herramientas, hay universidades que están trabajando en eso, también con sus propias versiones, para fines sobre todo de determinar plagios. Pero ¿qué pasa? Cada vez se está, digamos, complejizando y modernizando estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Y cada vez va a ser más difícil poder determinar, poder diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, por la calidad de los deepfaking, por ejemplo, que se produzcan. Eso va a ser una realidad. Pero todas las herramientas, por ejemplo, de redacción automática, de traducción automática, las interacciones en lenguaje natural con inteligencia artificial cada vez van a ser más fluidas, y eso es una realidad. Estamos hablando de que en combinación con la tecnología de impresión 3D, ya no solamente la inteligencia artificial generativa va a producir texto o videos, sino que también va a poder producir esculturas y cualquier otro tipo de arte. Eso es algo que va a plantear desafíos importantes a nivel cultural, que es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque en la medida en que avancemos en mayor capacidad de cómputo, la computación en la nube, por ejemplo, contribuye mucho a eso, aumenten las velocidades de transmisión de datos, del 5G pasemos al 6G y haya cada vez más ancho de banda disponible, mayor capacidad de procesamiento, como dije, bueno, pues cada vez va a ser posible hacer más cosas. Y eso es sin hablar de la computación cuántica, que va a revolucionar lo que es la capacidad de cómputo eventualmente, y la inteligencia artificial, bueno, podríamos estar hablando de la singularidad, pero ya eso es algo más complejo. Es el supuesto en el que la inteligencia artificial supere la humana. Es algo que medio distópico, pero cada vez podría ser más real. Por eso la importancia de la regulación temprana de estos temas. Ya la Unión Europea, como les mencioné, dio el primer paso. Todos los países debemos avanzar en esa dirección, porque obviamente tenemos que regular temprano lo que es la inteligencia artificial. Y la parte ética que me preguntaban ahorita es fundamental. De hecho, se habla hoy como una disciplina del derecho, la tecnoética, donde incluso los filósofos, es decir, profesionales de la filosofía, profesionales del derecho, están interviniendo en todo este tema de la tecnoética, que ya debe ser planteado al más alto nivel en todos los países, porque lo que se produzca basado en inteligencia artificial, combinado con conducción autónoma, etcétera, que ya ustedes saben que es algo que está en prueba y muy pronto lo veremos en las calles, vehículos conducidos autónomamente, bueno, pues obviamente, no solo por el sesgo algorítmico, sino por el tema de determinar que esos algoritmos no tomen decisiones éticamente incorrectas a la hora de tomar decisiones por sí mismos. Es decir, es algo bastante complejo, pero es algo en lo que en los países ya debemos empezar a pensar. Tener profesionales capacitados en estos temas, instituciones encargadas de abordar estos temas para justamente protegernos de ese futuro distópico que algunos quieren pintar de estas nuevas tecnologías, que es cierto que esos riesgos están ahí, pero obviamente son manejables, son controlables y es nuestro deber hacerlo, justamente para que no sobrepase y nos afecte. Antes de que termine el programa, hay muchos profesionales que se resisten al uso de la inteligencia artificial. Un consejo para ellos, para esos que se resisten a darle uso a esa herramienta tan valiosa que tenemos hoy en día. Sí, la resistencia al cambio es natural. Es algo natural, ocurrió, como les mencionaba, desde la primera revolución industrial, las primeras hilanderías con máquinas de vapor que sustituían a los artesanos. Tú veías que las saboteaban. De hecho, en esa primera revolución industrial surgieron la palabra sabotaje, boicot, y justamente asociada a los apellidos de los involucrados en los hechos, porque se oponían a ese cambio, pero no pudieron detenerlo. Realmente se impuso la máquina de vapor. Y después, igual con la electricidad, igual con el teléfono, igual con el carro, igual con las computadoras y los transistores,
y ya hoy con la inteligencia artificial. No podemos resistir el cambio tecnológico. Lo que tenemos es que sumarnos a ese cambio y saber aprovecharlo. Y de hecho, sumándonos, podremos controlarlo y controlar su evolución. Doctor, antes de finalizar esta edición, que bueno, creo que tanto Camila como yo a lo mejor coincidimos en eso, de que estaríamos horas hablando sobre este tema porque es amplio, es súper interesante. Sabemos que se avecina un proceso electoral. Sabemos que somos un país que estamos en la línea natural de los huracanes, donde las crisis y las emergencias son constantes. También sabemos que quizás en medio del tema de la inteligencia artificial, muchos autores de publicaciones o gente que tiene sus propios proyectos musicales pueden verse amenazados por el devenir de la inteligencia artificial. ¿Qué recomendación usted hace en este sentido, sobre todo a las instituciones? Sé que hablamos de las regulaciones, pero a nivel general y de los propios ciudadanos con relación a este futuro que a veces se pinta como caótico. Sí, bueno, lo primero es que no cunda el pánico con este tema, porque por eso me gusta hablar mucho de la historia, porque la historia tiende a repetirse. Ya esto ha pasado antes, ya en otras revoluciones industriales se pensaba que el mundo se iba a acabar con esas nuevas innovaciones que transformaban la economía y la sociedad. No va a pasar ahora eso tampoco. Por eso es que tenemos simple y llanamente que cada uno, como ciudadanos, investigar sobre estos temas, conocerlos, ver cómo lo podemos aprovechar, cada cual en función de lo que hace, de su profesión, de su oficio, ver cómo puede apoyarse en la inteligencia artificial para ser más productivo, para hacer más rentable el oficio al que se dedica, para ser más competitivo, para hacer mejor las cosas, o hacer más cosas con menos esfuerzo, por ejemplo. Eso lo podemos hacer cada cual. A nivel institucional, es deber de todas las instituciones, públicas o privadas, empresas u organizaciones sin fines de lucro, que vean, se sensibilicen en materia de inteligencia artificial, ver cómo pueden aprovechar estas herramientas para cumplir su misión institucional, para ser más rentables como negocios, si eso es lo que son, para impactar positivamente a más gente si son organizaciones sin fines de lucro, y en el caso del gobierno, para ver cómo la administración pública puede ser más eficiente y más cercana al ciudadano. De hecho, les comento que a nivel internacional en materia de gobierno electrónico ya se está utilizando la inteligencia artificial a nivel de la administración pública. ¿Ustedes saben para qué? Para impulsar los servicios proactivos. Ya se habla de gobierno inteligente y cognitivo. ¿Qué significa eso? Significa que la administración pública, en función de datos que ya tiene de los ciudadanos y conociendo el ciclo de vida en que se encuentra cada ciudadano, automáticamente, de manera proactiva, inicia procesos administrativos. En otras palabras, hay países donde con la sola detección de que a una persona le nació un hijo, ya los procesos administrativos en las instituciones públicas empiezan a trabajar en la generación de un acta de nacimiento, sin esperar que ese ciudadano, el padre o la madre, vaya y lo solicite, generarle un número de seguridad social, por ejemplo, porque ya nació ese niño. Y ya conoce las necesidades. Y ya conoce la necesidad, conoce quiénes son los padres, conoce cuál es su realidad social, dónde vive. Es decir, una serie de informaciones, eso es lo que se llama servicios proactivos. Y esa es la siguiente escala o etapa de desarrollo del gobierno electrónico. Y eso es en base a inteligencia artificial. Por eso la administración pública tiene también que empezar a concientizarse y a aprender cómo aprovechar la inteligencia artificial para acercarse a los ciudadanos más, para ser más eficientes, para ser más transparentes. Y sobre todo, la academia. La academia tiene que transformarse. El currículo educativo en todas las carreras tiene que transformarse. Tiene que mirar hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va la sociedad y ver cómo en cada una de las carreras, en este caso la inteligencia artificial, les puede impactar. Excelente. Bueno, sin desperdicio este programa, Camila, con el doctor Rayson Lizardo. Así es, lamentablemente ya no hay tiempo para más, pero nos reencontramos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por esta estación, la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Feliz día.